Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el mayo patriótico sin mitos. Terminada la segunda invasión inglesa, donde se notaron momentos de estoicismo, como la de Horencio Pío Rodríguez, quien imperturbable cortó con un puñal los tegumentos que pendía su pierna rota por un balazo, y vendándose con su propia ropa, disparó su último tiro gritando ¡Viva el rey! Belgrano había vuelto a su ciudad antes de la segunda invasión y tuvo la ocasión de servir en su defensa. Él, sin embargo, escudado en la modestia que le era innata, asegura que bien poco pudo hacer aquella jornada de gloria, a causa de haber sido separado del grueso de la fuerza. Todo el mérito fue de mis soldados y oficiales, que obraron por propia inspiración sin que sus jefes dictasen mandatos. Los invasores se rindieron sin condiciones, abandonaron Buenos Aires y también Montevideo, y ya no intentaron meterse en el Río de la Plata. Para la historia de la Revolución Argentina, las jornadas llenas de gloria en la reconquista y defensa sirvieron como el comienzo del desarrollo de la conciencia colectiva, que facilitó luego de unos años el movimiento emancipador. El general inglés William Crawford, luego de rendirse, entró en conocimiento personal con Belgrano, creyéndolo francés, pues entablaron las charlas en ese idioma. Pero cuando el astuto prisionero supo que su interlocutor era americano, dejó caer en su cabeza la idea de la independencia, insinuando la probabilidad de que Inglaterra la apoyara. Belgrano le contestó: nuestra resolución es esta: ¿queremos al amo viejo o a ninguno? Menos de 3 años faltaban para que se iniciara el movimiento emancipador sin ayuda de nadie. Los acontecimientos iban a propiciar la revolución hispanoamericana. Pasa un año y hete aquí que, sin que nosotros hubiéramos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión. Con los sucesos de 1808 en España y Bayona, avívanse entonces las ideas de la libertad de América, y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos, decía Belgrano. Claro, era lógico ese pensamiento colonial, pues cuando Napoleón invadió España y dejó como monarca a su hermano José Bonaparte en América, surgió un problema de teorías monárquicas que derivó en que los americanos debían obediencia a su legítimo soberano, y que de él solamente dependían, y ante el ausentismo, América no debía pleitesía al invasor y no debía seguir la suerte de España. El principio era conservar para el legítimo soberano sus dominios coloniales. Los americanos juraban un rey imaginario, pero ya están pensando en recoger la herencia. Juraron a Fernando VII con entusiasmo cuando se supo que en España reinaba Napoleón, pero sosteniendo que América no dependía de España sino de Fernando VII, a quien habían jurado obediencia, que, en ausencia de él, caducaban todas sus delegaciones en la nación. Por aquellos días reforzó Belgrano su trabajo político para dotar al virreinato un gobierno propio. Ayudado por un grupo de jóvenes entusiastas llamados la Sociedad de los Siete, entre los que figuraron Castelli, Vieites, Paso, Donado, Pueyrredón y Rodríguez Peña. Es claro que ante la incertidumbre surgieron ideas, pero no cabía aún la idea democrática, pues no existía tal postura. Recordemos que recién en 1799 comienza a tomar forma la idea republicana francesa, y debido a las distancias, los medios de comunicación, el grado de comprensión de la situación, que
para entender la incipiente forma democrática y republicana, hacía falta ante todo tiempo. Imaginaos para comprender desde el siglo XXI la situación reinante en el siglo XVIII. Los planes de estos personajes se basaban en establecer una monarquía constitucional. Había que reemplazar la monarquía absoluta. Como cabeza de esta idea se pensó en Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y esposa de Don Juan de Portugal, que regía en Río de Janeiro como regente del reino lusitano. Las reuniones realizadas por Belgrano y sus amigos en la jabonería de Vieites, sin proponérselo aún, iniciaron el Partido de la Independencia, que 2 años más tarde aparecería triunfante. Bajo la dirección de Belgrano, el partido de la princesa Carlota se propagó rápidamente entre los pueblos interiores, burlando la vigilancia de los mandatarios españoles. Belgrano sostenía una correspondencia activa con Carlota, con el objeto de decidirla que se traslade del Río de la Plata, y nunca se arribó a un acuerdo, pues Juan VI determinó que si su esposa era proclamada regente de España, entonces el propio rey portugués tendría derecho sobre el virreinato del Río de la Plata como esposo de la regente. Esta situación de Juan VI hizo que el plan perdiera todo apoyo en Buenos Aires, donde no se deseaba caer bajo el dominio portugués. Gobernaba por entonces el virreinato Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista ante los ingleses, francés de nacimiento y nacionalizado español desde muy joven. Y gobernaba Montevideo el general Helio Bravo, que en un momento se había peleado con Liniers, pues creía que el virrey traicionaba la causa de la nación española. Resultó así que Helio Bravo, el más absolutista que haya tenido España, que profesaba ser fanático religioso de la política del rey, sin constitución y sin pueblo, al rebelarse sirvió a la libertad de un pueblo que odiaba, el bonaerense, con el primer ejemplo revolucionario, modelo del gobierno futuro y legando a la vez la anarquía. La reacción española en Montevideo, con algunos grupos de peninsulares desde Buenos Aires, encabezados por Martín de Álzaga, obtuvieron la destitución del virrey Liniers. En su reemplazo, la Junta Central de Sevilla envió a don Baltasar Hidalgo de Cisneros, con el principal objeto de devolver a los españoles peninsulares su perdida influencia y hacer prevalecer los intereses de la metrópoli sobre lo de la colonia. El 30 de junio de 1809 entró Cisneros a Buenos Aires luego de una estada en Montevideo y de hablar con Liniers en la colonia. Por aquellos tiempos comenzaron a llegar noticias de otros lugares ya embarcados en propósitos revolucionarios. Cisneros procuró asistir a las autoridades en la revolución de Chuquisaca, levantamiento popular ocurrido entre el 25 y 26 de mayo de 1809, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, perteneciente en ese momento al virreinato del Río de la Plata. A todo esto, la desorientación de qué hacer por parte de Belgrano y los suyos fueron ayudados sin querer por Cisneros, al proponer fundar un periódico y de encargar a Belgrano su dirección y redacción. Apareció así el Correo de Comercio de Buenos Aires. En ese correo, dice Belgrano, salieron mis papeles que no eran otra cosa sino una acusación contra el gobierno español para ir abriendo los ojos a nuestros paisanos. La acusación surgía del contraste que ofrecía el atraso del país, el sistema político y las leyes restrictivas, con las noticias científicas y literarias, más los principios de economía que el periódico procuraba popularizar. En el mes de mayo de 1810, se supo en Buenos Aires una noticia importante. Los ejércitos franceses habían penetrado en Andalucía,
tomando Sevilla y amenazaban a Cádiz, desde donde la Junta Central, que gobernaba la parte no invadida de la península ibérica, había quedado disuelta. Por lo tanto, desaparecía toda autoridad española, inclusive la supuesta, ficticia, que parecía representar al rey ausente. Los grupos de patriotas civiles de Buenos Aires, los jefes y oficiales de los regimientos que mantenían latente la idea emancipadora de la que participaban las minorías ilustradas del virreinato, consideraron que había llegado el momento de la emancipación. Ser independientes de hecho y derecho. Al desaparecer el monarca Fernando VII y la junta que lo reemplazó, lógicamente las autoridades representantes de estas en América quedaban caducas, sin efecto alguno. Las dudas acontecen. ¿Quién debe asumir el gobierno en las colonias? Los patriotas, dueños de las armas, eran en realidad los árbitros de la situación. No se apresuraron. De las reuniones secretas surgió la idea de convertir el ayuntamiento de la ciudad como campo de maniobras, pues era el cabildo la única autoridad que no se consideraba caduca. Belgrano, junto con Saavedra, jefe del regimiento de patricios, convencieron a Juan José Lezica, criollo, de la necesidad de realizar un cabildo abierto, a fin de que, reunido al pueblo en asamblea general, acordase si debía cesar el virrey en el mando y se erigiese una junta superior de gobierno que mejorase la suerte de la patria. El mismo Lezica le comunicó al virrey el 20 de mayo de la demanda social y del estado de convulsión que reinaba. Alarmado, Cisneros esa misma noche convocó a los generales de los cuarteles y les comunicó: la situación es peligrosa. Las pretensiones de estos facciosos que se llaman pueblo son indespectivas y desarregladas. Os recuerdo vuestros juramentos de fidelidad al rey y a la patria, concluyó. El jefe del regimiento indica: Vuestra Excelencia, estoy dispuesto con mi gente al sacrificio por su autoridad. Eso se verá mañana. Salvo Cisneros, algo sordo, los demás quedaron atónitos ante el grito del coronel Martín Rodríguez. Saavedra toma la palabra y en nombre de todos los jefes nativos dijo: no cuente vuestra excelencia ni conmigo ni con los patricios. El gobierno que dio autoridad a vuestra excelencia ya no existe. Se trata ahora de asegurar a nuestra gente y la de América, y por eso el pueblo quiere asumir sus derechos y conservarse por sí mismo. Se terminó ahí la reunión. Cisneros se resignó, aun cuando mantuvo una imagen de intransigencia. Continuaban las reuniones secretas, se ordenó el acuartelamiento general con las armas listas, en pos de una definición de los comprometidos en el movimiento y para obligar al virrey a decidirse. Los patriotas acordaron enviar una diputación conformada por Martín Rodríguez y el doctor Juan José Castelli a Cisneros, para pedirle la convocatoria a un cabildo abierto. Al comandante Terrada se lo dispuso al frente de los granaderos de Fernando VII, cuerpo compuesto por soldados nativos y oficialidad española, que hacía la guardia en la fortaleza, residencia del virrey. En cuanto Terrada tomó posesión, Rodríguez y Castelli entraron a la fortaleza. Subieron a las galerías ocupadas por las habitaciones privadas del virrey y lo encontraron a Cisneros jugando a los naipes con sus edecanes. La jocosidad y risas del momento se apagaron por la sorpresa y Castelli dijo: vengo en nombre del pueblo y del ejército que está en armas a requerir a vuestra excelencia que, habiendo cesado de derecho en el mando del virreinato, compete al pueblo reunido en Congreso deliberar sobre su suerte. Todos se pusieron de pie y Cisneros, con los ojos chispeantes y aire amenazador, exclamó: ¿qué atrevimiento es este? ¿Cómo se atropella así a la persona del rey y a su representante? Creo que no es para acalorarse, respondió Castelli muy calmadamente. ¿Cómo que no?
La cosa no tiene remedio, indica Castelli. El comandante Rodríguez se impacienta y dice: Mire, vuestra excelencia, 5 minutos es el plazo que nos han dado para volver a la concentración. Vea usted lo que hace. Este es el atentado más grande que se pueda cometer contra la autoridad. El fiscal y edecán Caspe toma del brazo a Cisneros y lo aparta a un despacho lindero, y luego de unos momentos salió Cisneros más templado y dijo: Señores, no saben ustedes cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo que resulta de este paso. Y bien, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. La diputación se da vuelta y al salir Cisneros pregunta: Y bien, señores, ¿qué es lo que ustedes piensan respecto de mi persona y familia? Se da vuelta a Castelli y le dice: Señor, vuestra excelencia y su familia están entre americanos, y eso debe tranquilizarlo. Esa noche, contaba Rodríguez Peña, fuimos a la casa de Leiva, el abogado de los virreyes, Saavedra, Castelli, Paso, Balcarce y yo. Le hicimos presente el paso dado y él nos preguntó por el virrey. En el fuerte, le dije. Supongo que estará preso allí. No, quedó ahí nada más. No, amigo, eso está muy mal. Bueno, ¿qué podría hacer ese pobre hombre? No cuenta con fuerza más que los del regimiento fijo y el de los dragones, que están en Esqueleto, y nosotros tenemos 5.000 hombres armados. Ustedes saben los años que hace que manejo a estos hombres. Y ustedes no pueden figurarse el prestigio que ejerce sobre los pueblos. Y esa misma fuerza con la que usted cuenta hoy, señor coronel, puede ser que sea la misma que los amarrará mañana. La Plaza Mayor, la vereda ancha frente al Cabildo, hasta los portales amanece el 21 de mayo lleno de gentes. Según Vicente Fidel López, en su crónica, comenta que a eso de las 8 comenzaron a entrar algunos cabildantes. Y al pasar entre el gestío les gritaban todos: ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! Metiéndole las manos sobre las caras a los cabildantes, que entraban silenciosos, con miedo a la muchedumbre. De pronto se siente: ¡Escuchad! El virrey se niega a todo lo que el pueblo quiere. Ante el murmullo del tumulto, que comenzó a subir por las escaleras del Cabildo, comandado por Belgrano, Rodríguez, Guido, French, Beruti y los demás por detrás, el síndico Leiva abre las puertas y les pide calma y que digan lo que quieren. Belgrano toma la palabra y dijo: el pueblo quiere saber si se hacía o no el cabildo abierto. El señor virrey está inclinado a que se haga, indicó Leiva. Anoche me lo ha dicho, pero necesitamos hacer las notas consiguientes para que todo quede regularizado en las actas. De anoche a hoy no ha habido tiempo de nada. En estos momentos estamos escribiendo la nota y se publicará todo para que ustedes lo sepan por bando. Pueden ustedes retirarse tranquilos y dejarnos trabajar. Si el señor Belgrano quiere quedarse con nosotros y ayudarnos, tendremos gran consuelo. Los ánimos se calman un poco y la horda se retira a la plaza, todos esperando expectante el resultado de la reunión. Se trabajó todo el día. Por medio de esquelas se invitó a 450 vecinos notables de la ciudad. El 22 de mayo se efectuó la asamblea presidida por el Cabildo y de los invitados solo asistieron 224 vecinos, más el obispo, los oidores y los jefes militares. La discusión fue larga y ardua. El más fogoso orador revolucionario, Castelli. El que puso la nota de mesura, Juan José Paso. Ese día por la noche estaba decidida la revolución prácticamente. La idea de que el virrey perdiera todo mando y se constituyera un gobierno propio era la premisa. Mas el 23,
abusando del apoyo del pueblo, acordaron no separar al virrey y nombrarlo acompañado de quienes hubiesen de gobernar, hasta que se realizara una reunión con los diputados del interior del virreinato. Entonces, el grupo patriota, al enterarse de los contubernios entre sombras de los cabildantes, dieron intervención al pueblo, palanca irresistible de las nuevas ideas. A todo esto, el movimiento afuera, la plaza tomaba temperatura en la fría noche. El cabildo cerró sus puertas y comenzó a deliberar. La sesión secreta se extendió demasiado. En tanto, los patriotas iban reclutando gente en la Plaza Mayor y cuando les pareció oportuno, entraron Belgrano y Saavedra en el cabildo. Como diputados del pueblo advertimos a los cabildantes que se tardaba demasiado en anunciar la destitución del rey. Las excusas eran que debían anunciar el bando de la destitución y de la creación de una nueva junta de gobierno para sucederlo. En esa junta primigenia mencionaban los nombres de Belgrano y de Saavedra. Al enterarse estos, se opusieron terminantemente, rechazando además a los vocales españoles peninsulares, por no merecer la confianza del pueblo. La actitud de Belgrano y Saavedra produjeron el bando inmediato que declaraba caduca la autoridad del virrey. Esa noche, anunciado al son de cajas y a la voz del pregonero: Ya no hay virrey en el Río de la Plata. El cabildo asume el mando por voluntad del pueblo. El 24, el cabildo nombró la junta compuesta por 4 vocales, presidida por el virrey que debía conservar el mando superior de las armas. En dicha junta figuraban los revolucionarios Saavedra y Castelli, más 2 peninsulares, el vasco Inchaurregui y Solá. La resolución del cabildo echaba a rodar los proyectos revolucionarios. Los patriotas respetaron esa medida en aras de la tranquilidad del vecindario, creyendo que podían llegar a obtener igualmente la libertad. El hecho de que Saavedra aceptara esta junta presidida por Cisneros desorientó a muchos patriotas. Muchos pensaban que era una simple farsa. López, en su crónica de la Revolución, escribía: Lo único que puedo decir es que hoy, 24 de mayo, ha tenido lugar la comedia de la instalación del nuevo gobierno encabezado por el virrey. Entonces el virrey cruzó la plaza sin bastón ni banda, pero con lujoso uniforme de teniente general de marina. Junto a él Ignacio Quintana, los oidores, los 4 edecanes, y llevaban en el medio a Cornelio Saavedra, a Solá y a Castelli. ¡Abajo, Cisneros! Se notaba la burla concretada. Esa noche del 24 aparecen los chisperos dispuestos a propagar el incendio. Sus arengas eran escuchadas en todos lados, en los cafés y en los cuarteles. Todo está dispuesto para hacer una revolución si el virrey no renunciaba esa misma noche. De entre los chisperos surgen French y Beruti como agentes populares de Belgrano y de Rodríguez Peña como los más decididos. Saavedra y Castelli, en reunión de la junta de esa noche, dijeron: Por más buena voluntad que tuviésemos para acompañarlo, Vuestra Excelencia, nos es imposible responder del orden público. Hemos venido a declararle a Vuestra Excelencia que cualquiera sea la resolución en que nos encontremos, nosotros nos retiraremos para mandar nuestras renuncias al cabildo. Cisneros dice: Esperemos hasta mañana. Es inútil, imposible, no hay tiempo, la borrasca está encima y revienta ya. Cisneros se levanta de su silla, camina del lado al lado del salón. Saavedra y Castelli se levantan para irse y... Renunciemos todos. Nadie dormía esa noche. La efervescencia popular aumentaba. Las tropas seguían acuarteladas. Los chisperos hacían circular listas.
firmaban los vecinos pidiendo la renuncia. ¡Que se vayan todos!, sonaba. Belgrano, el más exaltado, contra su costumbre, transmitía su espíritu a los más jóvenes. La opinión estaba dividida. La mayoría quería levantarse en armas por voluntad del pueblo, mientras otros estaban por la renuncia del virrey. ¿Y si no renuncia? Juro por la patria, mis compañeros, que si mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por la ventana de la fortaleza abajo, vociferó Belgrano. Se escuchó el grito victoriando sus palabras a Nicolás de Bedia, que dijo dirigiéndose a Belgrano: ¡eso corre por nuestra cuenta! Y llevando, como Belgrano lo había hecho antes, la mano al puño de su espada y señalando a los militares de la escena, quienes también copiaron el gesto guerrero y decidido del muchacho. Cisneros, en la madrugada del 25, firmó su abdicación y con él la junta toda. La lluvia y el frío golpeaban la plaza, y al enterarse de la renuncia, estalló el júbilo popular, que rápidamente se apagó al saber que el cabildo estaba dispuesto a no aceptar la renuncia, aduciendo que los que llamaban pueblo no tenían derechos para entender lo que el ayuntamiento resolvía y le iban a pedir a Cisneros que usara la fuerza armada para hacer entrar en razón al populacho. Las grandes revoluciones se han ganado o perdido por un minuto. Sin duda, sin zozobra, urgía la resolución heroica y la Revolución de Mayo se salvó aquella noche. Rodearon la plaza 400 patriotas dispuestos a todo, y los cuarteles bullían de gente moza con armas en los brazos. Para distinguir unos de otros, a los patriotas de los conformistas, que no deseaban que nada cambie, French y Beruti dieron una escarapela. Compraron muchos metros de cinta celeste y blanca en una tienda de la Recoba, cortaban y distribuían las cintas, los chisperos entre ellos, y las prendían en las copas de los sombreros. Poco tiempo después no quedaba nadie sin su escarapela celeste y blanca. Así, espontáneamente quedó creada la escarapela que luego sería de la Argentina. El cabildo aún persistía en no aceptar las renuncias, y el grito popular de la plaza: ¡faldonudos! ¡Abajo Cisneros!, se sentía en la masa de color celeste y blanca. ¡Al cabildo, muchachos! ¡Al cabildo! Entraron en el cabildo, los faldonudos se asustaron, dice una de las cartas del diario Crónica de López. Leiva abrió las puertas grandes nuevamente y a los gritos: ¡orden, señores, por Dios! ¿Qué es lo que ustedes quieren? La deposición inmediata de Cisneros, ahora mismo. Señores, para oírlos necesitamos calma. Que se presente alguien que lleve la voz por este gentío y lo haremos entrar al salón para que hable por todos. Chiclana, Beruti, French arremetieron al salón, seguidos por el padre cura Grela, y los demás retrocedieron un poco y se cerró la puerta grande. Los recién entrados pidieron la dimisión y la conformación de una nueva junta. Ustedes faltan a la palabra, no se conforma una junta como se había convenido. Lo que pedís es inaudito. Esto de variar a todo orden de monarquía sin la consulta de los demás pueblos del virreinato. Y para eso hace falta un congreso. Esperaremos todos. No, y se hará un congreso, pero con todas las partes en libertad. Las voces crecían, los ánimos también. Anchorena toma la palabra y dice: señor alcalde, esta disputa es inútil. Mi opinión es que citemos a los comandantes de la fuerza. Ellos nos dirán en la disposición en que están y deliberaremos con ellos. Así pienso yo también. Retírense ustedes, señores, que vamos a llamar a los comandantes. Aceptemos, compañeros. Y se retiraron. Al rato, Martín, Rodríguez, Romero, Ocampo, García, Terrada, Ruiz, Esteves, Castés, Ballestero, Merelo, Orduña, Quintana y Lecot ingresaron al recinto. Señores comandantes,
comenzó Leiva Lamón cerca del repaso virreinal en el río de la Plata. Donde seguir con este camino era encender la guerra civil con el resto del país, atraer las fuerzas de la monarquía y el revocamiento absoluto de las autoridades y de las leyes que se habían erigido con sabiduría ejemplar al ser atropellado por un tumulto sedicioso. No tenemos autoridad para darle apoyo al cabildo, indicó Romero. No seremos obedecidos. Es tan grande la efervescencia de los hijos del país. Si el cabildo se obstina, vendrán hoy a la plaza y harán por sí solas un gobierno a su gusto. Afuera comenzaron a escucharse voces. Los puños golpeaban los portones, las corridas por las galerías del cabildo. Leiva dice: Comandante Rodríguez, por favor salga y apacigüe ese gentío. Lo haré si el cabildo me autoriza a informar que desista de su empeño y que quede separado Cisneros. No hay remedio, señores. ¿Qué consentir? Rodríguez sale a los balcones del cabildo. ¡Paisanos! Queda separado el virrey Cisneros. Tengan paciencia, que se va a tratar todo lo demás. 1000 palabras y hechos escribieron el colofón de la historia. Pero estos fueron los acontecimientos reales de esa epopeya americana que surgió de la voluntad de los más dispuestos al sacrificio por la libertad, por tener su tierra, su bandera, sin voracidades extrañas que culminaron esa fría mañana de mayo. Hoy, 213 años después, continuamos luchando por la libertad de poder decidir cada uno. ¿Qué hacer con lo propio? Con la voluntad innata del paisano argentino de pertenecer a una sociedad libre y soberana. ¡Viva la patria! Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les encomiendo la gauchada de suscribirse, comentar y compartir con otros que gusten del folclore y así poder continuar emitiendo este canal, que es gratuito, sin más interés que dar un cacho de cultura. Hasta pronto.